Las fiestas mayores del barrio de Gracia en Barcelona son un despliegue vibrante de creatividad, tradición y comunidad que transforma cada rincón de este emblemático barrio en un escenario colorido y festivo. Durante una semana en agosto, las calles de Gracia se convierten en un espectáculo de decoraciones temáticas, creadas meticulosamente por los vecinos, que compiten por el honor de ser la mejor adornada. Estas fiestas no solo son una celebración de la identidad local, sino que también pueden ser vistas como una serie de lugares dentro de un Palacio de la Memoria, donde cada calle, plaza y rincón decorado puede representar un punto clave para almacenar y evocar recuerdos. Al caminar por las calles adornadas, es posible imaginar que cada una de ellas guarda un fragmento de historia, cultura y emoción, que se activa en la mente al recorrer este singular espacio festivo. De esta manera, las fiestas de Gracia no solo embellecen el barrio, sino que también ofrecen una rica analogía para el método de los lugares, utilizado en técnicas de memoria, donde cada espacio se convierte en un símbolo viviente de recuerdos compartidos y personales. El método de los lugares, también conocido como Palacio de la Memoria o método Loci, es una antigua técnica mnemotécnica que se utiliza para mejorar la memoria y la capacidad de recordar grandes cantidades de información. Este método se basa en la visualización de un entorno físico conocido, como una casa, una calle o cualquier lugar familiar, y en la asociación de la información que se desea recordar con puntos específicos dentro de ese entorno. Selección de lugar. El primer paso es elegir un lugar que conozcas bien y que puedas visualizar con claridad en tu mente. Puede ser tu casa, la ruta diaria al trabajo, un parque, o cualquier lugar con una estructura fija y familiar. Creación de una ruta mental. Dentro de este lugar, estableces una ruta que seguirás mentalmente. Por ejemplo, si eliges tu casa, podrías comenzar en la puerta de entrada, luego moverte al salón, después a la cocina, y así sucesivamente. Lo importante es que el recorrido sea lógico y fácil de recordar. Asociación de información. Una vez que tienes tu lugar y tu ruta, el siguiente paso es asociar cada fragmento de la información que quieres memorizar con un punto específico en tu recorrido. Esta asociación suele hacerse mediante imágenes mentales vívidas y exageradas que colocas en cada lugar. Por ejemplo, si necesitas recordar una lista de palabras, podrías imaginar una manzana gigante en la entrada de tu casa, una lámpara hecha de queso en el salón, etc. Recorrido mental para recordar. Para recordar la información, simplemente recorres mentalmente el lugar que seleccionaste, visualizando cada punto de la ruta y la imagen asociada a ese punto. Esta técnica aprovecha la capacidad natural del cerebro para recordar imágenes y lugares con mayor facilidad que datos abstractos. Ejemplo práctico: supongamos que necesitas memorizar una lista de 5 palabras: manzana, lámpara, gato, bicicleta, libro. Lugar: tu casa. Ruta: entrada, salón, cocina, dormitorio, estantería. Asociaciones: en la entrada colocas una manzana gigante. En el salón, una lámpara muy brillante. En la cocina, un gato cocinando. En el dormitorio, una bicicleta colgada del techo. En la estantería, un libro abierto con hojas volando. Cuando quieras recordar las palabras, simplemente visualizas el recorrido por tu casa y las imágenes que colocaste en cada lugar. El método de los lugares se basa en la organización espacial, que es una habilidad naturalmente fuerte en los seres humanos, lo que hace que sea una herramienta muy poderosa para la memorización. Aplicaciones modernas. Este método sigue siendo muy popular y es utilizado por campeones de la memoria en competiciones, así como en cursos de mejora de la memoria. Además, puede adaptarse a diversas situaciones, desde memorizar discursos y listas hasta recordar datos complejos. En esencia, el método de los lugares es una forma eficaz de aprovechar la capacidad de nuestro cerebro para almacenar y recuperar información a través de imágenes y ubicaciones familiares. Giordano Bruno, un filósofo, astrónomo y místico del Renacimiento, es una figura fascinante y trágica en la historia de la ciencia y el pensamiento. Su ejecución en 1600 por la Inquisición romana no solo fue el resultado de sus teorías cosmológicas y sus ideas heréticas contra el cristianismo ortodoxo de la época, sino también de su enfoque místico y esotérico sobre la memoria y la mente, que lo alejaba peligrosamente de la doctrina católica. Bruno adoptó y transformó el método clásico de los lugares en algo mucho más que una técnica mnemotécnica. Mientras que en la tradición clásica, como en Cicerón o en los tratados medievales, el método de los lugares se utilizaba principalmente como una herramienta práctica para recordar discursos o textos, Bruno lo elevó a un nivel metafísico y espiritual. Para él, la memoria no era solo un depósito de información, sino un camino hacia el conocimiento profundo de la realidad y de la divinidad. Bruno vio el método de los lugares como una especie de escalera metafísica, que permitía al practicante ascender hacia niveles superiores de conciencia y conocimiento.
Al utilizar imágenes mentales y asociaciones, no solo se recordaba información, sino que se accedía a una comprensión más profunda del universo y de la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos. En este sentido, su enfoque tenía similitudes con prácticas espirituales orientales, como el yoga del conocimiento, que busca la unión con lo divino a través de la meditación y el entendimiento. Bruno estaba profundamente influenciado por las corrientes esotéricas y herméticas, que veían al universo como una manifestación de la divinidad y al ser humano como un reflejo de ese todo divino. Su adaptación del método de los lugares fue, en cierto sentido, una forma de meditación y contemplación, destinada a transformar la mente y elevar el alma hacia la iluminación. La visión de Bruno del método de los lugares como una herramienta espiritual y esotérica entraba en conflicto con la doctrina cristiana de la época. Para la Iglesia, cualquier práctica que sugiriera que se podía acceder a la divinidad de manera directa, sin la intermediación de la Iglesia o que implicara un conocimiento místico fuera del control eclesiástico, era profundamente herética. Además, la idea de que el individuo podía alcanzar un estado divino por sí mismo, resonaba más con tradiciones paganas y orientales que con el cristianismo. Bruno no solo proponía un cosmos infinito, sin centro ni límites, lo que ya era una herejía peligrosa para la época, sino que también sugería que la mente humana podía explorar este cosmos infinito a través de prácticas místicas como su versión del método de los lugares. Esto desafiaba la visión cristiana de un universo finito y ordenado por Dios, donde la salvación solo podía alcanzarse a través de la fe cristiana y la obediencia a la Iglesia. Aunque oficialmente Bruno fue condenado por sus ideas heréticas sobre la naturaleza de Dios, el universo, y su rechazo de dogmas cristianos como la Trinidad, es muy probable que sus exploraciones místicas y su reinterpretación esotérica del método de los lugares también jugaran un papel crucial en su condena. La Iglesia no podía tolerar la idea de que alguien promoviera un sistema de pensamiento que permitiera a las personas alcanzar un conocimiento espiritual fuera del control eclesiástico, especialmente uno que parecía alinearse más con las tradiciones esotéricas orientales y paganas. La visión de Bruno representaba una amenaza no solo a nivel teológico, sino también en términos de control sobre el conocimiento y la espiritualidad. Su ejecución puede verse como un intento de la Iglesia de suprimir estas ideas radicales que desafiaban la estructura misma de la autoridad religiosa en Europa. En la época de Giordano Bruno y durante el Renacimiento, el término mago no se refería simplemente a un ilusionista o a alguien que realizaba trucos para entretener. En ese contexto, un mago era un erudito o un filósofo que comprendía y dominaba las fuerzas naturales y espirituales del universo. Uno de los aspectos fundamentales de este dominio era la capacidad de manipular la imaginación, un concepto que en aquel tiempo tenía un significado mucho más profundo y complejo que el que le damos hoy en día. Durante el Renacimiento, la imaginación era considerada una facultad poderosa de la mente, capaz de influir tanto en el mundo interno como en el externo. A diferencia del concepto moderno, donde la imaginación se asocia principalmente con la fantasía o la creatividad artística, en el Renacimiento la imaginación tenía un doble propósito: era una herramienta para recordar y, más importante aún, un método de visualización creativa que permitía al individuo acceder a verdades profundas y ocultas del universo. En aquella época, la imaginación estaba intrínsecamente ligada al arte de la memoria. Los magos y filósofos, como Giordano Bruno, utilizaban la imaginación para crear imágenes mentales vívidas que ayudaran a recordar conocimientos, al mismo tiempo, para conectar esos conocimientos con significados más amplios y místicos. Esta práctica no se limitaba a recordar datos de manera mecánica, sino que implicaba construir escenarios mentales que, a través de la visualización, permitían a la persona acceder a conocimientos más elevados o espirituales. Para el mago renacentista, la imaginación era un acto de creación. Al visualizar algo con la imaginación, no solo se recreaba una imagen mental, sino que se daba forma a nuevas realidades o se influía en las fuerzas invisibles del mundo. Este proceso de visualización creativa era visto como una forma de magia, donde el mago podía proyectar su voluntad y conocimiento sobre el mundo. Era un proceso activo y dinámico, que involucraba no solo la mente, sino también el espíritu y las emociones. El mago renacentista, por lo tanto, era un experto en manipular la imaginación no en el sentido trivial de crear ilusiones, sino en un sentido profundo, donde la imaginación se usaba para recordar, comprender y transformar la realidad. La manipulación de la imaginación permitía al mago crear imágenes mentales que servían como puertas hacia conocimientos ocultos, como herramientas para influir en los demás, o como medios para transformar la naturaleza misma de la mente y del universo. Hoy en día, la imaginación se percibe principalmente como la capacidad de generar ideas originales o de representar cosas que no están presentes en el entorno inmediato, más relacionada con la creatividad y la fantasía.
Sin embargo, en la época de los magos del Renacimiento, la imaginación era mucho más que eso, era una fuerza activa de la mente, que conectaba el individuo con el cosmos, permitiéndole acceder a conocimientos ocultos y a verdades universales. Giordano Bruno, uno de los pensadores más enigmáticos del Renacimiento, fusionó en su obra diversas tradiciones filosóficas, matemáticas y esotéricas para crear un sistema de pensamiento complejo y profundamente simbólico. Una de las manifestaciones más interesantes de su trabajo es el uso de diagramas, que podrían describirse como mandalas, que servían múltiples propósitos. Eran planos de edificios imaginarios, estructuras de armonía matemática y, al mismo tiempo, herramientas místicas para la meditación y la expansión de la conciencia. Bruno empleaba estos diagramas como representaciones visuales de conceptos filosóficos y cosmológicos. Para él, cada diagrama era más que una simple imagen, era un mapa de la realidad, un esquema que revelaba las interconexiones entre las distintas partes del universo y el lugar del ser humano en él. Estos diagramas a menudo estaban organizados en patrones geométricos complejos, llenos de simbolismo numérico y referencias a las tradiciones pitagóricas y egipcias, las cuales consideraban los números y las formas geométricas como las claves para entender el cosmos. Bruno estaba profundamente influenciado por la tradición pitagórica, que sostenía que los números y la geometría son la base de toda la realidad. En sus diagramas, Bruno integraba esta visión al construir estructuras geométricas que no solo eran representaciones matemáticas, sino que también encarnaban una armonía cósmica. Cada círculo, triángulo o cuadrado en sus diagramas tenía un significado simbólico, reflejando la idea pitagórica de que el universo es un todo ordenado y armonioso, regido por principios matemáticos. La influencia egipcia en los trabajos de Bruno se evidencia en su uso de símbolos y referencias que evocan las prácticas esotéricas de la antigüedad, donde la magia y la religión estaban entrelazadas. Los antiguos egipcios también creían en la correspondencia entre las estructuras matemáticas y las fuerzas cósmicas, una idea que Bruno adaptó para construir sus mandalas filosóficos. Estos diagramas no solo eran representaciones visuales, sino que actuaban como dispositivos mágicos para meditar y conectar con el cosmos, en un proceso que podría ser comparado con las prácticas místicas egipcias y herméticas. Los mandalas del Kalachakra, una práctica del budismo tibetano, son diagramas complejos que representan el cosmos y la relación entre lo material y lo espiritual. Al igual que los diagramas de Bruno, los mandalas del Kalachakra son a la vez representaciones geométricas y mapas espirituales. En el Kalachakra, el mandala no solo es una herramienta visual, sino que también sirve para guiar la meditación y ayudar al practicante a alcanzar un estado de conciencia superior, uniendo lo físico con lo metafísico. Bruno, aunque proveniente de una tradición diferente, utilizaba sus diagramas de manera similar. Sus mandalas filosóficos eran representaciones del universo, construidos para ayudar a la mente a comprender las relaciones profundas entre las diversas partes de la realidad. A través de la visualización y la meditación sobre estos diagramas, Bruno creía que era posible acceder a una comprensión más profunda del cosmos y del lugar del ser humano en él, similar a como los practicantes del Kalachakra usan sus mandalas para conectar con lo divino. La idea de que el plan de la Barcelona moderna, diseñado por Ildefons Cerdà en el siglo XIX, podría haber sido influenciado por conceptos esotéricos o cabalísticos, como el árbol de la vida de la Cábala, es una hipótesis que ha sido sugerida por algunos historiadores y estudiosos del urbanismo. Aunque no existe evidencia directa y concluyente para afirmar que Cerdà se basó explícitamente en simbolismos cabalísticos, la conexión entre el diseño urbano y las tradiciones esotéricas es un tema fascinante y digno de exploración. El plan de Ildefons Cerdà para la expansión de Barcelona, aprobado en 1859, es conocido por su diseño en forma de retícula o cuadrícula, que pretendía reorganizar la ciudad para mejorar la sanidad, el tráfico y la calidad de vida. Cerdà incorporó principios de orden y funcionalidad en su plan, buscando crear una ciudad moderna, higiénica y accesible. En la Cábala, el árbol de la vida es una figura simbólica que representa la estructura del universo y la conexión entre lo divino y lo terrenal. Consiste en 10 sefirot dispuestas en una estructura ramificada, conectadas por caminos que simbolizan las fuerzas espirituales y los procesos de creación. Algunos historiadores han sugerido que el plano de Cerdà podría tener un paralelo con el árbol de la vida de la Cábala debido a su estructura geométrica y su disposición en una red ordenada. La idea es que el diseño de la ciudad, con sus calles y bloques organizados en una retícula, podría reflejar una visión de orden y armonía similar a la representada por el árbol de la vida. El barrio de Gracia, antes una aldea independiente, se integró en Barcelona en 1897. Su diseño es notablemente diferente al de la retícula de Cerdà, con calles más angostas y plazas que reflejan un crecimiento más orgánico y menos estructurado.
Algunos estudiosos han propuesto que el diseño irregular del barrio de Gracia podría representar un contraste o una excepción dentro del plan general de Cerdá, sugiriendo que tal vez el barrio conserva características que podrían tener connotaciones simbólicas o esotéricas, aunque esta idea no está ampliamente aceptada en la historiografía urbana. El «billo» mencionado puede referirse a un elemento simbólico o esotérico que se dice que estaba ubicado fuera del plan de Cerdá, representando algo diferente o complementario al diseño regular de la ciudad. Las fiestas mayores del barrio de Gracia en Barcelona, celebradas anualmente en agosto, son un vibrante ejemplo de cómo la comunidad puede transformarse en un espacio festivo y dinámico, comparable en algunos aspectos a los songlines de los aborígenes australianos. Durante esta festividad, los vecinos se unen para decorar sus calles con elaborados motivos temáticos, creando un ambiente festivo que transforma el barrio en un escenario lleno de vida y color. Cada calle del barrio de Gracia se convierte en una obra de arte colectiva, con vecinos trabajando juntos para diseñar y montar decoraciones que van desde temas históricos y fantásticos hasta homenajes culturales y creativos. La competencia amigable entre las calles para obtener el premio a la mejor decoración fomenta un espíritu de colaboración y creatividad, transformando el barrio en un mosaico de imaginación y originalidad. Las festividades incluyen una variedad de actividades que animan las calles, música en vivo, actuaciones teatrales, bailes y eventos comunitarios. Las calles se llenan de animación y energía, ofreciendo a residentes y visitantes una experiencia inmersiva en la que la comunidad celebra su identidad y su creatividad colectiva. Las actividades no solo proporcionan entretenimiento, sino que también refuerzan los lazos sociales y promueven la participación activa de todos los habitantes del barrio. Este fenómeno de transformación del espacio urbano durante las fiestas de Gracia puede compararse con el concepto de songlines en la cultura aborigen australiana. Los songlines son rutas de viaje y narrativas culturales que los aborígenes utilizan para orientarse y conectar con su entorno. Cada línea o ruta está asociada con canciones y relatos que describen el paisaje, la historia y los ancestros. Así como las calles de Gracia se transforman en representaciones visuales y temáticas de la vida del barrio, los songlines transforman el paisaje en una narración viviente y espiritual, que conecta a la comunidad con su historia y su entorno. Las fiestas mayores del barrio de Gracia en Barcelona transforman cada rincón en un vibrante espectáculo comunitario, con calles decoradas temáticamente y una variedad de actividades como música, baile y actuaciones. Esta celebración, que une a los vecinos en una competencia creativa, convierte el barrio en un lienzo colectivo lleno de vida y color. La dinámica festiva de Gracia puede compararse con los songlines aborígenes australianos, que transforman el paisaje en una narrativa viviente conectada con la cultura y el entorno. Ambos, el barrio de Gracia y los songlines, crean una experiencia inmersiva donde el espacio se convierte en una manifestación de la identidad y la comunidad. Moltes gràcies. Bueno, ja que entreu a l'embalat, qui tingui ganes de ballar en parella, ara és el moment, perquè... Vamos pasando sin parar. Me dices, que rápida, yo voy por ahí. Vamos pasando, por favor. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda Nacho más su inmensidad, pero el negro de tus ojos es que no muera.
چیزی نداریم بریم ببینیم. هواشم خرابه. تو هواشم خوب باشه آره ولی به صورت اینجور برنامه‌ها رو حالا این هوا خراب میشه. چیکار می‌کردن؟ ها؟ گشت می‌گیرن. مردم هم میرن. شو. Voy con usted. No tengo tiempo contado.
Però escolta, vine, nano, vine. Este año viene conmigo con los demás. Escolta, què hem de fer les claus? Que no pot ser que siguem aquí, tu, el llop dolent, amb els 3 punters. Si tens gana, doncs, fes un supermercat, o planta pous, tomàquets, però no et mengis els porquets bons. I el llop va quedar pensatiu. Pero son 3 días. Potser tenim un rol. I els van tenir. Ya veré. Si ya me va a dejar, así que... I rep-te un got. I rep-te un got. Ja s'ha fet. ¿Quieres que te coja el Tito Rojo? No quiere, no. Mira, Silvana, eso es una rana toro. Es un toro con cuerpo de rana. Son peces. El Jordi, que orgullós. Hay que entrar por el otro lado. Subiendo la primera calle a la derecha. Hola, hola, sí, ara sí. Hola, hola, sí, proves de so, sí. Grup de veneres marandils provant el so. Hola, hola, sí, provant, molt bé, força bé, sí. Correó.
souvenir que lleváis. Bé, comencem per tot l'alto amb aquest grup, les anchoas. ¡Choa, choa! ¡Mira qué anchoa! No entiendo que... Signos de Escorpio, Sagitario. No m'agrada tant la semissa del final. Sí, no, porque mis padres mañana están. Molt bé. I aquí tenim una caixeta. Tenim una caixa. Si en fem dos, una mica més gran. Tenim una caixa.
Pero con todas las mujeres son más cosas. Ahí dice que Google no El problema es que la fama, esas famas, sí. Tothom, i a ell li van dir, però clar, aquest era un, i llavors amb un van anar els altres i van dir... Surt el capità! Companys, companys! Companys? Companys! Han mort els meus homes! Aquí a Tarimà! Han parells i xines! Ja sé què faré. Li demanaré que fem un sopar de comiat. I a la casa d'escuina. Xac, 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 xac! ¿Puedes pasar? Va haver un gran sopar. No puedes pasar la Con esta multiplicación, 5 movimientos que se van. O me importa, por eso tranquila.
Es quedar finito. Por eso. No, es que yo... Ce l'aveva più bella quella ragazza ieri sera al vestito. Ja hem fet els que queden com així. No, pero es exactamente el mismo la misma mecánica. Que hay un asesino, el asesino por ejemplo mata a una persona y luego la gente delibera quién es el malo.